Estudiantes, cordial saludo. Con este trabajo vamos a hacer una explicación sobre el taller número 3. Entonces, espero que les sirva mucho este material y espero que lo apliquen. En este trabajo vamos entonces a hacer el aporte 1. Recuerden que para trabajar con referencias de celda absolutas debemos de tener una hoja adicional, en este caso la hoja de variables, donde vamos a ir colocando todos aquellos valores susceptibles de ser cambiados, de variar, por eso se llama var, variables. Bueno, entonces empezamos con el taller, que lo tengo acá, listo. Entonces comenzamos. El aporte 1 se calculará así: un 1,5% del salario base más 3 veces la edad por 1000. Entonces tengo que colocar el 1,5%, el 3 y el 1000 en la otra hoja. Entonces vamos a hacerlo. Voy a la hoja de variables, voy a colocar entonces aporte 1, listo, 1,5%, 3 y 1000. En este caso el 1,5% pues le voy a quitar un decimal utilizando este icono, disminuir decimales, y al 1000 le voy a colocar formato de moneda con 0 decimales y en el símbolo español Colombia. Esperamos que me aparezca el cuadro de diálogo. Ok, aquí está. Entonces moneda, 0 decimales, español Colombia. Aquí está, aceptar y listo. Recuerden que esta hoja debe ser lo más organizada posible. Aquí le voy a colocar bordes, el título lo voy a colocar centrado en negrita, aquí voy a ocultar la negrita que la tenía, y voy a colocar un fondo, color de fondo, y lo mismo que acá. Ok, listo. Entonces a continuación comienzo a hacer la fórmula. Voy a colocar esto un poco más grande para que se vea más claro. Entonces le digo igual, recuerden la fórmula que está acá, salario base por 1,5. entonces igual salario base por 1,5 que lo tengo en la hoja de variables. Le hago clic acá, le doy F4 para volverla en una referencia de celda absoluta y no cambie cuando se haga el autollenado, más, abro paréntesis, 3 que lo tengo acá, F4 por la edad que está en la hoja de empleados por 1000 que está en la hoja de variables, y F4. Siempre que vamos a la hoja de variables pues le damos F4, cierro paréntesis, le doy enter y ahí está la respuesta. Correcto. Vamos a hacer el aporte 2. El aporte 2, según el taller, dice que el aporte 2 se calculará el salario base, un 4,5% sobre el salario base, menos 5 veces la edad por 1500 más un sexto del salario base. Entonces lo que es 4,5%, 5 y 1500 lo colocamos allá. Entonces vamos a la hoja de variables, vamos a colocar aquí aporte 2, aquí viene 4,5%, aquí viene 5, aquí viene 1500 y creo que no hay nada más. Correcto. Vamos a copiar, vamos a aplicarle todos los bordes y a colocarle aquí. Entonces voy a copiar el formato y voy aquí también a copiar el formato. Listo. Entonces ya puedo proceder a hacer la fórmula. Entonces comienzo según la fórmula. Aquí está, salario base por 4,5% igual salario base por, voy a la hoja de variables, 4,5%, le doy F4, correcto, sigue menos, abro paréntesis, 5 que lo tengo acá, le doy F4 por la edad está aquí, por 1500 que lo tengo en la hoja de variable, listo, cierro paréntesis, dividido el salario base, este es salario base sobre 6, perdón, no es dividido, es más. Entonces voy a corregir este símbolo de división por un más
y es dividido 6. Dividido 6. Aquí está. Listo. Le doy Enter. Me da menos 194. Le doy autollenado y ahí está la respuesta. ¿Correcto? Entonces, esta es la solución del aporte 2. Vamos a hacer el aporte 3. Entonces, vamos al aporte 3. Dice el aporte 3 se calculará así: un 2,2 sobre el salario base más un sexto del salario base. Vean la fórmula aquí, ¿cierto? Aquí está. Entonces, el 2,2 lo coloco acá en la hoja de variables. 2,2%, 2,2%. Voy a colocarle el mismo formato para que quede igualito y procedo. Entonces, salario base por 2,2% más un sexto del salario base. Entonces comienzo igual, salario base por 2,2% que está en la hoja de variables, le doy F4 más, acá está, salario base sobre 6. Entonces, más el salario base dividido 6. Correcto. Damos Enter. Ese es el resultado. Autollenado. Y ahí está perfecto. Vamos para el aporte 4. En el aporte 4 se nos pide hacer lo siguiente. El aporte 4 se calculará así: un 3,2 sobre el salario base más 1% del aporte más 1,3% del aporte 2 más un sexto del salario base. Entonces 3,2, 1%, 1,3 deben de ir en la hoja de variables. Entonces comenzamos acá, aporte 4 y comenzamos 3,2%, 1%, 1,3% y listo. Entonces les aplicamos el mismo formato, correcto, y procedemos entonces a hacer la fórmula. Entonces nos ubicamos en empleados y comenzamos. Igual, según esto, el aporte 3,2% sobre el salario base. Entonces, el salario base por 3,2%. F4. Más 1% del aporte 1. Entonces el aporte 1 es este, ¿cierto? Por el 1% que lo tengo en la hoja de variables, correcto, más 1.3 del aporte 2. Entonces más, entonces el aporte 2 por 1,3%. Entonces 1,3 lo tengo en la hoja de variables, F4, listo, más un sexto del salario base. Entonces más, voy al salario base, dividido 6, correcto. Le damos Enter y le doy autollenado. Un detalle aquí es que si yo coloco entre paréntesis estas multiplicaciones, por ejemplo esta otra y esta otra, no debe variar el resultado y la fórmula se vería mucho más organizada. Voy a dar Enter, autollenado, listo. Vamos para el aporte 5. En el aporte 5 dice: el aporte 5 se calculará así: un 0,5 sobre el salario base más 0,4 del aporte 1, 0,3 del aporte 2 más 0,6 del aporte 4 más un sexto del salario base. Entonces tenemos 0,5, 0,4, 0,3 y 0,6. Entonces voy a la hoja de variables, aporte 5. Entonces tenemos 0,5%, luego 0,4%, luego 0,3% y el último es 0,6%.
Listo. Igual le coloco el formato. Listo. Y ya puedo comenzar a hacer la forma. Entonces en esta ocasión voy a hacerlo de una con paréntesis. Entonces igual, abro paréntesis y comienzo. Entonces el aporte 5. Aquí. 0,5 sobre el salario base. Entonces el salario base por, voy a la hoja de variables, 0,5%, le doy F4, cierro, más, abro y continúo. 0,4 del aporte 1. Entonces voy al aporte 1, por 0,4, que está acá, le doy F4, cierro, más, abro y continúo. 0,3 del aporte 2. Entonces el aporte 2 está acá por 0,3 que lo tengo en la hoja de variables, F4, cierro paréntesis, ¿cierto? Más 0,6 del aporte 4. Entonces regreso, le digo más, abro paréntesis, regreso a la hoja de empleados, el aporte 4 por 0,6 que lo tengo en la hoja de variables, F4, cierro y termino con un sexto del salario base. Entonces más el salario base, que es este, dividido 6. ¿Correcto? Le damos enter y auto llenado. Listo, vamos para el aporte 6. Entonces en el aporte 6 vamos a hacer lo siguiente. A colocar acá el título en la hoja de variables y el planteamiento del aporte 6 es el siguiente. El aporte 6 se calculará 1,7 sobre el salario base, 1,4 del aporte 1, 1,3 del aporte 2, 1,6 del aporte 4 y 2% del aporte 5, más un octavo del salario base. Entonces 1,7, 1,4, 1,3, 1,7, 1,4, 1,3, 1,6 y 2. 1,6 y 2. Listo. Les aplico el formato y ahora puedo proceder a hacer la forma. Y comienza entonces. Igual, ya saben lo de los paréntesis, el salario base por 1,7, F4, cierro, más, abro, voy a empleados, el aporte 2, por 1,3, entonces aporte 2 por 1,3, perdón, me equivoqué, 1,7 y 1,4 del aporte 1, perdón, entonces es 1,4 del aporte 1, vamos a corregir, voy a borrar acá, listo, acá está el aporte 1 por 1,4, aquí está F4, cierro, más, abro y continúo. 1,6 del aporte 4, entonces voy acá, aporte 4 por 1,6, perdón, estoy leyendo donde no es, entonces es 1,3 del aporte 2, entonces vuelvo y corrijo, empleados, aporte 2 por, aquí está 1,3, listo, entonces 1,3, ahora sí, 4, cierro, más, que sigue en el ejercicio, más un sexto del aporte 4,
Entonces voy a empleados, aporte 4, por 1,6, le doy F4, más 2% del aporte 5. Entonces voy a empleados, aporte 5, por el 2%, que es el último porcentaje que está acá, F4, cierro, más 1/8 del salario base. Entonces el salario base dividido 8. ¿Listo? Le doy Enter, ahí está el resultado, y autollenado. ¿Correcto? Continuamos con el aporte 7. Entonces el aporte 7 es bastante sencillo, creo. Vamos a mirarlo. El aporte 7 se calculará así: la suma del aporte 1 más el aporte 2 más el aporte 3, todo dividido 5. Entonces es bastante sencillo. Digo igual, abro paréntesis, aquí está el aporte 1, 2 y 3. Entonces aporte 1 más el aporte 2 más el aporte 3 dividido, cierro paréntesis, dividido 5, Enter, y le doy autollenado. Vamos al aporte 8, el 10% de la suma del aporte 6 más el aporte 7. Entonces llego acá y le digo igual, abro paréntesis, aquí está el aporte 6 y el aporte 7. Entonces el aporte 6 más el aporte 7, cierro paréntesis, por el 10%. Solo que a mí se me olvidó colocar el 10% allá, así que le doy escape, vengo a la hoja de variables, aquí estaba el aporte 7, aquí viene el aporte 8, en el aporte 8 se coloca un 10%, listo, le voy a colocar el formato, listo, y ahora sí puedo proceder. Igual, abro paréntesis, el aporte 6 más el aporte 7 por 10%, F4, Enter, y autollenar. ¿Listo? Falta el aporte 9, vamos a mirar qué plantea el aporte 9. El aporte 9 es el 2% de la suma del aporte 1 más el aporte 2, más un 4% de la suma del aporte 3 más el aporte 4. Entonces es 2%, 4%, 6%, 8%, listo. 2, 4, 6 y 8%. Entonces voy a la hoja de variables, voy a colocar acá aporte 9, 2%, 4%, 6% y 8%. ¿Listo? Vamos a colocarle el formato para que no se vea feo. ¿Listo? Y comenzamos entonces. Entonces igual, abro paréntesis, y es el aporte 9 se calculará así: el 2% de la suma del aporte 1 más el aporte 2. Entonces el aporte 1 más el aporte 2, cierro paréntesis, por el 2%. Aquí está el 2% de la suma, ese es el que estoy haciendo en este momento. Entonces voy a colocarlo acá, entonces por el 2%, entonces el 2%, aquí está, y le doy F4, listo, más, abro paréntesis, continúo, 4% del aporte 3 más el aporte 4, entonces más el aporte 3 más el aporte 4, cierro, por el 4% que lo tengo acá, y F4, más, abro paréntesis, 6% del aporte 5 y el aporte 6, listo. Entonces voy a la hoja de empleados, aporte 5 más el aporte 6, cierro paréntesis, por
el 6%, entonces voy a la hoja de variables, 6%, y le doy F4, más, ahora paréntesis, sigue en el ejercicio, un 8% del 7 y el 8, entonces voy a coger el salario 7 más el salario 8, cierro paréntesis, por el 8%. Doy F4 y creo que ya acabé. Sí, correcto. Entonces ya le puedo dar Enter. Ahí está el resultado, autollenado y listo. Ok, listo. Y falta el aporte 10. En el aporte 10 está que hay que colocar acá todos los porcentajes que me piden desde 0,1 hasta 0,9, entonces 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,8%, 0,9%, listo. Y les voy a aplicar el formato para que quede bien estético, ¿correcto? Entonces ahí está y comienza. Es bastante sencillo porque es la multiplicación de cada aporte por cada uno de los porcentajes. Entonces ni siquiera tengo que mirar el documento, entonces simplemente comienzo. Es el aporte 1 por 0,1 y le doy F4, más, cierro, abro el aporte 2 por 0,2, le doy F4, cierro, más, abro el aporte 3 por 0,3 y F4, cierro, más, abro el aporte 4 por 0,4, F4, cierro, más, abro el aporte 5 por 0,5%, F4, cierro, más, abro el aporte 6 por 0,6, F4, cierro, más, abro el aporte 7 por 0,7, F4, cierro, más, abro el aporte 8 por 0,8, más, abro, y el último 0,9 por, el aporte 9 por 0,9%, F4, cierro, le doy Enter, ahí está la respuesta y autollenado, y con eso quedaría listo el ejercicio. Espero que este material les sea de gran ayuda.